La demanda de un producto se da por la siguiente función de demanda, DDQ igual Q cuadrada, 2Q más 517, donde Q se vende en miles de unidades. Y DDQ es el precio en dólares por unidad. Es importante que reconocemos aquí que Q está en miles. Parte así se venden 7.000 unidades. ¿Qué precio se debe cobrar? Ve si el precio de $374 se establece para este artículo, cuántas unidades puede esperar para vender. Y C, a qué valor de Q crece DDQ el eje Q, así que para la parte A se venden 7.000 unidades. Esto no significa que Q es igual a 7.000 porque recuerda que Q está en miles. Y por tanto si la cantidad es 7.000. Eso significa que Q sería igual a 7. Para encontrar el precio que necesitamos encontrar DD7. Así teníamos negativos y luego cuadrados 7. Aviso cómo se adjunta el exponente de 2 al más 7 no a menos 7. Y luego tenemos 2 por 7 más 517. Y ahora vamos al calculadora. Tenemos negativo y en paréntesis 7 levantados al segundo, 2 por 7 más 517. Así que esto igual 454, que debe ser el precio si se venden 7.000 unidades. Ve si el precio de $374 se establece para este artículo, cuántas unidades puede esperar para vender. Entonces, en esta parte, nos están dando DDQ del precio, queremos encontrar Q, lo que significa queremos resolver la ecuación. 374 igual Q cuadrado, 2Q más 517. Porque tenemos una ecuación cuadrática ponemos este igual a 0 y vea si podemos factorarlo. Porque queremos que el coeficiente líder sea positivo vamos adelante, y muevamos estos tres términos al lado izquierdo. Agregando Q cuadrado a ambos lados, agregando 2Q a ambos lados y restando 517 de ambos lados. Esto nos daría la ecuación Q cuadrado más 2Q. Y entonces 374 517 sería menos 143. Tenemos 143 igual 0. Ahora, vea si esto factor. Tenemos los factores de Q cuadrados, que son que Q queremos los factores de menos 143 que añaden a más 2. Esa no es una pregunta fácil de responder, pero desde 11 por 13 es igual a 143 podríamos tener menos 11 por 13 o menos 13 por 11 porque queremos que la suma sea más 2 utilizaremos el más 13 y el menos 11. Así que este producto igual 0 cuando Q más 13 es igual a 0 o cuando Q, 11 igual 0, lo que significa Q igual menos 13. O Q igual más 11. Recuerde Q es la cantidad en miles, por lo que no podemos tener una cantidad negativa. Entonces, nuestra solución es Q igual 11, que representa 11.000 unidades. Lo que significa que puedes esperar vender 11.000 unidades. Si el precio es $374. Para la parte 100. Se me pregunta que el valor de Q hace de DQ. ¿Cruzar el eje Q? Bien, DDQ cruza el eje Q o el eje horizontal cuando DDQ igual 0. Para encontrar donde DDQ igual 0 sustituiremos 0 por DDQ, danos la ecuación 0 igual Q cuadrado, 2Q más 517. Ahora, para resolver esta ecuación esto no es factorable. Debemos tener que usar la fórmula cuadrática dada aquí, donde A es igual a menos 1, B es igual a menos 2 y C es igual a 517. Pero hay una cosa que debemos avisar aquí, Q representa la cantidad en miles y sabemos Q no puede ser negativo, así que solo estamos buscando el intercepto Q en el primer cuadrante aquí, donde Q sería positivo. Entonces,
Usando la fórmula cuádruple en lugar de x, tendremos q igual b or menos 2 más o, la raíz cuadrada de b cuadrada, eso es menos 2 cuadrados. 4x a que es menos 1x que es 517 dividido por 2x a o 2x menos 1. Tenemos q igual más 2 más o, la raíz cuadrada de esto va a ser 4 más 2068 o 2072 dividido por menos 2. Ahora, de nuevo estamos buscando el valor positivo de q, y desde que nuestro denominador es negativo el numerador también es negativo, tenemos un negativo dividido por un negativo que nos daría el valor positivo de q que estamos buscando. Así que el valor exacto de q que estamos buscando sería q igual 2, la raíz cuadrada de 2072 dividida por menos 2. Ahora se nos pide redondar a 3 lugares decimales para no ir a simplificar la raíz cuadrada. Vamos al calculador ahora y obtenemos nuestra aproximación decimal. Nuestro numerador en paréntesis es 2, la raíz cuadrada de 2072. Padres cerradas para la raíz cuadrada, otra paréntesis cerrada para el numerador dividido por menos 2. Y de nuevo estamos utilizando las menos aquí porque esto hará negativo al numerador y nuestro denominador también es negativo, que nos dará un cociente positivo. Ronda a 3 lugares decimales aviso como el sexto y cuarto lugar decimal. Indica que se redondee y porque tenemos un 9 y un 3 decimal, esto será de 21.760. So de of q cruce el q-axis sobre 21.760. Para entender lo que esto significa es un valor de q donde q, el precio, sería 0. Así que esto nos dice si el precio fue 0 la demanda del artículo no sería 21.760. Porque recuerda q está en miles, la demanda sería aproximadamente 21.760 unidades. No que nunca hayas establecido un precio de 0. Pero si fuera 0, esto representa la demanda del mercado. Espero que hayas encontrado esto útil.